Bueno, a ver si ahora funciona. ¿Qué tal? Recién tratamos de hacer una transmisión con las chicas de Proyecto Prisma, con Valeria y con Malena, eh, creyendo que con mucha facilidad íbamos a poder entrar 3 personas, pero bueno, resulta que no era tan sencillo. Bueno, lo que vi, chicas que ya están ahí, es que me tienen que mandar ustedes la solicitud de agregarse al vivo. Entonces ahí al costadito tienen una camarita con un más y lo apretan y, y así yo las acepto que quieren charlar. Bien, eso. Entonces, ver solicitud. Bien. Bien, ahí vamos. A ver cómo es esto. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo va? Bien, muy bien. A ver A si ver si ahí ahora podemos podemos. lograr que entre Vale. Sí, ¡Ahí! sí, estamos las tres. Bueno, ¡Qué gracias, bueno! gracias Google por todo lo que nos das, que decía, tienen que solicitar. Ahora ya sabemos aprendimos la lección que cuando se quieren hacer un Instagram Live con más de 2 personas, las personas tienen que solicitar entrar a la charla. Tal cual. Eh, bueno, chicas, muchas gracias por tomarse este tiempo para venir a charlar con nosotros sobre su trabajo. Y después felicitarlas porque, bueno, entiendo que ese es el primer trabajo de Proyecto Prisma, que es esta ficción sonora. Eh, la mano es un cazador solitario. eh, Así que felicitaciones, muy buen laburo. Y para empezar, primero me parece que está bueno que nos cuenten qué es Proyecto Prisma. Bueno, las voy a presentar, Valeria Kovadlov y Malena Solda de Proyecto Prisma, eh, que están presentando uno de su primer trabajo. Entendí eso, ¿no? Que es el primer trabajo, esta ficción sonora. Sí, Sí, hola. tal cual. Buenas tardes a todos. Eh, Ahora Vale les puedo explicar qué es Proyecto Prisma. Vale, te dejo esa parte. Mientras les cuento que sí, que Proyecto Prisma tiene varias patas. Una de ellas es ficciones sonoras, donde vamos a ir engrosando esa colección de ficciones a medida que vayan pasando los meses. La mano es un cazador solitario, es el primero, y lo hicimos en colaboración con el Teatro del Puente de Chile. En mayo vienen otras acciones, una charla, otras partes de nuestro proyecto y en julio más novedades. Vale, ¿querés contarles vos de qué se trata Proyecto Prisma? ¿De qué se trata? La parte más difícil me dejas. Sí, pero vos sos más inteligente. No, me dio gracia que vos lo presentaste diciendo, al menos eso entendí. La gente nos va escribiendo que va entendiendo de qué se trata Proyecto Prisma, porque lo cierto es que es un proyecto bastante ambicioso, como con distintas capas, un poco tienen en común, parece que tengo mala conexión, no sé si soy yo o Yo ustedes. te escucho bien. Sí, yo te Ok, escucho, ¿eh? Sí. ok, ok. No, digo que estas distintas caras del proyecto tienen en común estar cruzando la perspectiva de género con problemáticas de la sociedad y del arte. Ahí se cayó. Se cortó. Bueno, Sí. sigo yo mientras ella trata de volver a entrar. Eh, es esto que contaba Vale, ¿no? Abarca distintas facetas y la idea es que reflexionemos conjuntamente la sociedad y los artistas sobre distintos temas, pero todos tienen en común la problemática de género. Claro. Eh, Así, La transversalidad, ¿no? Digamos, la exacto. transversalidad. Yo decía que eso entendí porque, ¿no? También como las diferentes maneras de llegar, o sea,
yo llegué por la ficción sonora, no por Proyecto Prisma, como que una cosa me hizo entender la otra. Escuché la ficción y dije, ah, pero pará, esto es mucho más grande que esta ficción sonora. Tal cual, tal cual, tal Hola, cual. Hola, Juli. Hola. hola, no sé qué pasa, este es el juego de la escondida. Sí, eso que es más grande que vos decís es porque, bueno, básicamente lo que hacemos es distintas propuestas, todas virtuales en este momento, y entonces todas tienen en común mucho de soporte sonoro. Y la ficción sonora es como la que más reúne, digamos, estas cosas que estamos cruzando, en el sentido de teatro con perspectiva de género en soporte sonoro. Además de la colección de ficciones sonoras que recién Male comentaba, tenemos también propuestas que se están por estrenar, que también van a ser con soporte sonoro, telefónico, que tienen que ver con una biblioteca sonora de mujeres, que es una propuesta de una dramaturga suiza, que le hicimos una adaptación local. Y después también un espacio de reflexión, de charlas, como un espacio de debate, con vivos de Zoom o de Instagram, donde se discuten o se reflexionan un poco estas cuestiones, ¿no? Como ahora tenemos toda esta primer producción con un gran apoyo de Prohelvetia, que es una fundación suiza de la cultura suiza, entonces en todas estas instancias estamos como dialogando, interactuando con artistas suizas. La mano es un cazador solitario, es una obra de Katia Brunner, que es una artista, una dramaturga suiza que vive en Zúrich, así que su obra fue escrita en alemán, fue traducida por Carla Imbroño al español. Esto ya estaba hecho antes de que nosotros hagamos la ficción sonora, acababa de ser traducida la obra y aprovechamos eso para invitarlas a producir. La obra se estaba por estrenar en Europa cuando vino la pandemia, la cuarentena, y se cayó, digamos, el estreno en vivo. Entonces Katia aceptó que hagamos esta versión sonora y como decía Male, la coprodujimos con el Teatro del Puente de Chile, que fue genial esa coproducción así transcordillerana. La estrenamos en el Festival Santiago Off, que es un festival muy importante Sí. de teatro de Chile en enero. Y después, en cuanto estuvo lista nuestra web, la repusimos acá y ahora todavía está en cartel hasta el 20 de junio, en cartel virtual. Es de acceso libre, totalmente on demand, en nuestra propia web o en los canales, digamos, digitales de Spotify, Apple Music, YouTube, todas las vías, ¿no? Sí, sí, claro, todos los canales ahí sonoros que están metiéndole podcast. Claro. Em, bueno, ¿y cómo, digamos, desde Proyecto Prisma, cómo llegan, o sea, a la decisión de hacer una ficción sonora? Porque, digo, hay ahí una elección, digo, de ese tipo de montaje y de ese tipo de producción, ¿no? ¿Qué la lleva a elegir como escenario lo sonoro? Bueno, fue un poco la coyuntura que estábamos viviendo. Nosotras originariamente habíamos pensado el proyecto para, para que se llevara a cabo en escenarios, en distintas ciudades también. Eh, pero de repente se nos vino encima la pandemia y la única forma de poder seguir adelante con el proyecto era pasándolo a modo virtual. Entonces, cuando leíamos las obras, y especialmente esta, que era la primera que estaba traducida, nos dábamos cuenta que perfectamente se podía hacer una adaptación sonora, porque de hecho tiene una estructura muy particular, la obra de Katia, y son distintas voces las que narran de alguna manera la historia. Entonces, con un buen técnico de sonido y un buen editor de sonido que hiciera de las veces de director de fotografía, si se tratara de una película, nos pareció que podía ser incluso hasta más interesante que la forma tradicional de hacerla en teatro. Así que fue como un poco llevadas por las circunstancias y siendo flexibles con lo que iba sucediendo.
Sí, Y usando también la experiencia de Male con su podcast y esta posibilidad que tiene la tecnología actual de generar como un sonido muy envolvente, ¿no? Que haya una inmersión del oyente en la obra, o sea, no queríamos que fuera solamente un teatro leído o interpretado, queríamos que el sonido funcionara realmente de puesta en escena, ¿no? Como si fuera una ambientación, bueno, un poco más parecido a lo que es una película, digamos, ¿no? Como visualizar a través del sonido, no solamente de las voces de las actrices y actores, sino también con efectos que este director o directora de sonido pueda sumarle, ¿no? claro. Como una escenografía sonora, ¿no? Eh, Exacto. Muchos lo Sí. llamamos paisaje sonoro, pero escuchando el podcast de ustedes, me venía como esto de escenografía sonora, ¿no? Porque el paisaje sonoro, que me encanta, digo, quizás tiene más que ver con el exterior, con los afuera, ¿no? Y la escenografía sonora tiene que ver con esa teatralidad que tiene, ¿no? Este espacio sonoro. Y mientras las escucho y recuerdo lo que escuché de La mano es un cazador solitario. Pienso en ese paralelismo que se puede hacer y sobre todo a través, digamos, de la experiencia del podcast anterior y de la experiencia cinematográfica que ya tienen, digo, este paralelismo que se puede hacer entre lo cinematográfico y lo sonoro, porque algo que me parece súper destacable de La mano es un cazador solitario es que hay muchísimos planos, o sea, con un nivel de trabajo muy fino, ¿no? Y eso, o sea, es tan cinematográfico, o sea, porque es lo que nos hace generar esa imagen o meternos en esa historia, ¿no? En un punto. Y Tal cual. algo que también me parece que también se destaca, que son voces de mujeres y todas se les encuentra la diferencia, digo, no es difícil distinguir entre cada intérprete, entre cada personaje. Y eso creo que escuchándolas, digo, hay, ¿no? Como un usar esa exploración previa que ya se tenía. Sí, Sí. está bueno lo que decís, porque si fuese un paisaje sonoro, como vos explicabas la diferencia, yo lo asociaría a algo más naturalista, y la obra no es naturalista. Eh, Tiene una estructura más extraña y más poética al mismo tiempo, ¿no? Y esto que decís de las intérpretes que son muy distinguibles es un poco paradójico porque en la escritura de la obra, en la propia dramaturgia, los personajes no tienen estrictamente una continuidad, ¿no? Como que cada escena está dicha por una o por varias de las personajes que escriben, pero en realidad incluso Daniel Marabolí, que fue el director de sonido excelente del Teatro del Puente de Chile, hasta pensó en un momento cambiar el orden en la edición final. Es decir, como que la obra no tiene una narrativa lineal, y entonces habilitaba incluso la posibilidad de hacer algo más experimental en cuanto al orden de las escenas, ¿no? Finalmente se respetó el orden original, pero se barajó esa posibilidad. Y lo que digo es que uno distingue las voces de las actrices, pero a su vez, en esta obra que es compleja, especial, como decía Malena, no hay estrictamente una continuidad en los personajes. Entonces, es interesante esta sensación de muchas voces, incluso Daniel nos metió a nosotras, a Malena y a mí, que también grabamos los nombres de las escenas, como una cosa más coral todavía, ¿no? Sí, sí. Ah, pensé que ibas a hablar, Malena. No, no, no. Bueno, es como que compone, como que le da, ¿no? A ese collage sonoro. Bueno, ¿cómo fue la elección específica de esta pieza? ¿Por qué eligieron esta pieza y no otra? Bueno,
Pro Helvetia, que nombraba antes, ¿vale? Que es uno de los organismos que nos apoya, nos acercaron distintas dramaturgas, obras de dramaturgas suizas, y nosotras estuvimos leyendo y comparando y analizando. Una de las ideas que teníamos era que cada dramaturga proviniera de un idioma distinto de los tres que se hablan en Suiza, un alemán, italiano y francés. Entonces, un poco con esa idea empezamos a bucear, a ver qué dramaturgia existía en el país, porque no conocíamos mucho, prácticamente nada. Y ahí, analizando, leyendo el trabajo de todas ellas, nos pareció que el de Katia era muy novedoso, era distinto a lo que conocíamos hasta ahora, y también es muy distinta a las otras dos obras que seleccionamos, que haremos más adelante. Y eso nos parecía una linda tríada, que no sean parecidas, sino que cada una tenga su particularidad. ¿No, Vale? Claro. Sí, además esta obra de Katia, bueno, por un lado Katia como dramaturga ya era conocida acá y en Chile, ¿no? Porque ya había estrenado otras obras antes. Entonces nos parecía una buena manera de comenzar, empezar con ella. Pero además esta obra en particular, que tiene esta escritura tan particular, tan poco lineal en su narrativa, nos parecía muy interesante para este abordaje sonoro. Y por otro lado, es una bomba la obra, la verdad, en el sentido de que, digamos, pone sobre la mesa la problemática, digamos, de la opresión del patriarcado sobre el cuerpo de las mujeres y sobre la mente y las emociones de mujeres que se terminan como autoabusando de alguna manera, ¿no? En términos, por ejemplo, de los desórdenes alimenticios. Y entonces nos pareció que era muy interesante el abordaje, no suele hablarse tanto de la problemática de género en relación a los problemas a los problemas alimenticios, ¿no? A la anorexia, a la bulimia, a, digamos, todo lo que tiene que ver con esos maltratos corporales como parte del sistema también, ¿no? Del patrón de belleza, del cuerpo que una mujer debe tener, de cuánto debe comer, y todo eso ella lo pone muy bien sobre la mesa en esta obra, hablando de mujeres desde niñas, adolescentes hasta adultas, ¿no? Es como que hace un paneo como por una voz interna de muy distintas mujeres en este tipo de situaciones. Una hija niña, una adolescente, pareciera que habla de una mujer joven casada, que está por ser mamá y que le habla a su pareja, o sea, como que se ponen los zapatos de muy distintas mujeres y todas tienen este filo peligroso, ¿no? De la conducta frente al alimento como un modo de autoinfligirse violencia de algún modo, pero que refleja esa violencia del sistema, ¿no? Que se impone como patrones. Entonces es muy paradójico porque no habla de un abuso sexual, por ejemplo, o de los problemas, digamos, de las diferentes valoraciones de mujer y hombre en el mundo profesional, otro tipo de temáticas que suelen estar más trabajadas cuando se habla de la problemática del feminismo o de la mirada de género, pero esta obra encara desde este otro lugar que nos pareció muy original también, muy poco visto o escuchado, digamos. Sí, sí, sí. Está buena la pregunta que hacen por acá, que dice, ¿cuánta gente trabaja más o menos en todo esto, no? Y me parece interesante como plantear, ¿no? ¿Cuánto lleva armar, ¿no? Porque ustedes están en el rol de productoras, de hacedoras, ¿no? Y digo, hay una escucha un podcast y quizás no sabe todo lo que hay atrás, ¿no? Todo ese trabajo que hay atrás. Sí. Y hay mucha gente, ¿no? Como metida en el asunto. Y bastante, ¿no? ¿Querés contar, Male, del puente? ¿O Sí, de nosotros?
El Teatro del Puente, que fue quien lo coprodujo, estaba trabajando, teníamos a las 3 actrices, a Daniel Marabolí, que fue el editor de sonido, como ya dijimos, y también director. Después había un técnico de sonido y de audiovisual. Después está la gente de comunicación y redes, de prensa. También hubo un asistente de producción de la obra, al igual que cuando la obra se pone en escena, ¿no? Sí. También. Pero además antes hicimos, bueno, nosotras hicimos la curaduría, hicimos todo un trabajo previo con los 2 directores del Teatro del Puente, y después además se sumó este equipo artístico que nombraba Male, y además sí está toda la gente que trabaja con nosotras en la web y en las redes de Prisma. Claro, sí. Como que salió en marzo, pero venimos trabajando en esto desde marzo del año anterior, o más, o desde octubre del 19. Claro, sí, 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 todo, como todo el trabajo, todo el ensamblaje, además, digamos, de todo lo creativo lo operativo, ¿no? Bueno, desde Narrativa Radial trabajamos y buscamos y andamos explorando siempre como en el mundo de lo sonoro, y por eso cuando se elige como plataforma, y sobre todo esto de que ustedes hacen la distinción, que personalmente me encanta, de decir ficción sonora y no radioteatro, digo, porque es otra cosa, es otro lenguaje, ¿no? Como que me encanta el radioteatro, pero es otra cosa, otro género, ¿no? Como podemos decir documental, radioteatro, ficción sonora, ¿no? Es otro género, ¿lo sienten así? Y sí, ya el formato de podcast es otra cosa distinta a la radio. Tiene sus particularidades. Y la ficción sonora me parece que involucra otro tipo de tecnología también, tal vez un poco más moderna. Nosotras probamos dentro de las similitudes con el radioteatro esta posibilidad de que se suba una vez por semana un episodio. Y después, una vez que ya se subieron los 4, están disponibles como ahora los 4 Sí, para que lo escuche cada uno cuando quiera. Pero la verdad es que con todo lo valorable que tiene el radioteatro, me parece que uno lo asocia con otro tipo de producción, no con este tipo donde probamos cosas más innovadoras desde la tecnología y bueno, mismo desde la estructura de la obra que elegimos. sí. Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Hay algo que me gusta, pero que es como más vintage, digo, en el pensar en el formato radioteatro. Sí. Vamos a contestarle a Mercedes, que recién entró y dice, ¿de qué obra están hablando? Estamos hablando de el podcast La mano es un cazador solitario, que es una ficción sonora, la primera producción que hacen desde Proyecto Prisma, y estamos charlando con Valeria Kovatlov y con Malena Solda, que son las activas en Proyecto Prisma, las impulsoras de todo este arte sonoro. Cecilia Mercedes, que lo puede escuchar en YouTube, en nuestra página web, en Spotify y en Apple Podcast. Eso, en todos lados. No, quería agregar que también vi una preguntita por ahí que alguien decía si se grabó en estudio Sí. o cada una desde su casa, y que me parecía que también responde un poco a lo que planteabas de la diferencia con el radioteatro, que bueno, el radioteatro tal vez tenga otras derivas y otras aplicaciones, digamos, pero uno lo asocia con los actores y actrices en una radio, ¿no? En el estudio de radio, como tradicionalmente se hacía. Con esos equipos, con los micrófonos, digamos, y el sonidista de la radio, el operador de radio. Y acá nosotras barajamos la opción de que las ficciones sonoras, por la situación de pandemia, no las pudiéramos grabar en estudio, que garantiza obviamente mejor calidad de sonido, mejores equipos. Y la verdad es que hay sistemas, todo es más complejo, obviamente, una aplicación que las personas en su casa tienen que poder saber manejar, digamos, desde el punto de vista de la tecnología, que tal vez
su computadora no lo pueda resolver, entonces una computadora tenía que ir itinerando por las distintas casas y tal vez un micrófono, como que pensamos el plan de emergencia y al final, justo en el momento en que se grababa, después de los ensayos en Chile, justo en ese momento tenían una pequeña ventana de poder movilizarse, no estaban tan encerrados en su casa. Entonces pudieron ir al teatro, que tiene un buen estudio de grabación, en el propio Teatro del Puente en Santiago, y ahí se grabó. Pero ahora, ante las próximas ficciones sonoras que tenemos previsto grabar, bueno, de nuevo tenemos el plan A y el plan B siempre porque está esta coyuntura, digamos, que no nos permite hacer muchos planes a nadie en ningún rubro, certeros, con demasiada antelación, entonces hay que prever como mínimo 2 escenarios, ¿no? Así que en Está eso bueno, sí. estamos. Y sí, 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 ¿no? Como surfeando en la incertidumbre un poco. Sí. Em, eh, Tal cual. bueno, ¿y cuáles son? Un poco nos dijeron al principio, pero como se sumaban un par de personas, me parece que está bueno que cuenten los proyectos que se vienen, además de, lo voy a repetir de vuelta, La mano es un cazador solitario. Yo soy locutora y algo que aprendemos de la locución es que las cosas hay que repetirlas un montón de veces. Entonces, decir el nombre del podcast que queremos fomentar y que queremos que se escuche y que circule, hay que decirlo muchas veces. La mano es un cazador solitario que lo pueden escuchar en YouTube y en todas las plataformas sonoras como Spotify, como Anchor. Y además también alentamos a que vayan al Instagram de Proyecto Prisma porque además ustedes ahí suben un montón de material. Sí, Sí, en la web y en el Instagram tratamos de poner también un montón de material como complementario a la producción propiamente, ¿no? Por ejemplo, sobre la autora, información sobre quién es Katia Brunner, A información eso me sobre encantó. de qué va la obra, la relación entre la traductora y la autora, que nos parece súper especial también, una obra escrita Sí. en alemán originalmente, producida en Argentina y en Chile. Bueno, entonces ahí el rol de la traductora fue fundamental y nos parece como importante darle un lugar en las publicaciones también, ¿no? Y bueno, también sobre las próximas producciones tenemos pensado seguir haciendo esto, ¿no? Como las distintas caras de cada producción. Está bueno, me parece que también hay algo de la propuesta que traen que tiene algo como con vincularse con esta ficción sonora. No, no una escucha pasiva, sino más bien una escucha activa. Yo lo sí. escuché 2 veces porque sentía que me hacía falta escucharlo otra vez y más después de mirar la charla con la autora, ¿no? Mm. Como me parece que pasa algo también como con el libro, ¿no? Como ese vínculo que se tiene que generar, no algo que pasa, lo escuché y se fue, ¿no? Como lo Tal efímero, cual. ¿no? Sino como meterse un poco más ahí. Hay esa intención. Eso es el proyecto Prisma también, ¿o no? Exacto. Sí, Sí. Incluso esto que no lo comentamos hasta ahora y vos lo traés, menos mal, porque es fundamental de la propuesta, que es la entrevista con la autora, que es algo que hicimos en el caso de esta ficción, pero que vamos a hacer en las próximas también, que es que al finalizar la grabación de los episodios, organizamos una entrevista por Zoom con la autora y las actrices que protagonizaron la obra. La idea es una entrevista, un diálogo, porque en general es una relación que a lo largo del proceso de producción y de ensayos van acumulando muchas dudas, muchas preguntas, muchas ganas de hablarse mutuamente, ¿no? La dramaturga tiene la curiosidad de ver qué les pasó a las actrices con su obra, y para las actrices a lo largo del proceso aparecen un montón de cosas que le quieren preguntar o compartir a la dramaturga. Entonces, en esa instancia de ese Zoom, ese diálogo, hay un poco de algunas preguntas que armamos con Malena, o temas o ejes de la conversación que armamos nosotras, pero también muchas inquietudes por parte de las actrices. Incluso la propuesta es que los oyentes puedan poner en nuestras redes
sus comentarios o sus propias preguntas y que un poco esas inquietudes se recojan cuando armamos el guión, digamos, de la entrevista. Entonces, de alguna manera que los oyentes también estén involucrados en esa entrevista con sus propias inquietudes, ¿no? Y después también la autora les hace preguntas a las actrices y eso se graba, se subtitula, está bilingüe y eso va a estar disponible todo el tiempo en la web. Sí, Es parte de lo que vos comentabas, ¿no? De la Sí. propuesta más envolvente, digamos. y yendo a la pregunta que dicen si es necesario leer el material complementario antes de escuchar las obras, no, para nada, es para después, si tienen ganas de profundizar, de ver otros aspectos, o si tienen preguntas. Claro, es como lo que te da ganas. O sea, a mí lo que me pasó fue que yo antes de ver de escuchar la entrevista había escuchado ya el podcast y cuando vi la entrevista dije, ¡ah, genial! O sea, era lo que me hacía falta. Me voy a ¿no? sacar Como, dudas. claro, voy a ver, ¿no? Y en base a eso, por eso me parece interesante como esto de generar un vínculo con la narrativa, ¿no? Porque en definitiva es ahí donde empieza a pasar lo transformador también. Sí. De esta perspectiva que ustedes quieren dar desde Proyecto Prisma. Sí, el Bueno, intercambio nos parece que es lo más interesante. Entre todos los aspectos, entre todas las personas que puedan estar involucradas, no algo, bueno, esto es así porque a mí me parece y ya está, sino que cada uno pueda aportar su punto de vista y enriquecernos todos con ese intercambio. bueno, está buenísimo, está buenísimo. Les recomendamos entonces a quienes estén mirando que se pasen por cualquier plataforma a escuchar La mano es un cazador solitario, este primer trabajo de Proyecto Prisma. ¿Quieren contarnos algo más que yo no les haya preguntado? Para que quede acá. Bueno, para la gente que nos está mirando y que tenga ganas y que les dé intriga, pueden entrar a nuestra página web, que es proyectoprisma.net, y ahí van a ver de qué se trata globalmente todo nuestros proyectos, nuestras propuestas. En mayo vamos a publicar una entrevista, en realidad no una entrevista, un intercambio entre dos artistas y especialistas, uno de Argentina, que es Maruja Bustamante, y Melanie Grutter-Katz de Suiza también, y van a moderar esta conversación, este intercambio entre ambas actrices, Silvia Oppenheim. Y es muy interesante también esa conversación porque vamos a tocar la mirada de género, el feminismo y las realidades de ambas como artistas en dos países tan distintos, en dos regiones tan diferentes como Sudamérica y Europa, y bueno, cuáles son sus subjetividades y cuáles son los puntos de vista en común. Y después en julio también viene otra propuesta muy interesante, como decía Vale antes, que se llama La Biblioteca Sonora de las Mujeres. Está buenísimo y todo tiene un nivel de red y de producción que está muy bueno. Es muy necesario, ¿no? Como que cada vez que comentan algo es como que se expande hacia como muchos puntitos, ¿no? Sí. Sí, la cosa de la net, ¿no? Sí, está todo conectado y abre como hacia distintos lugares. Sí, era un poco la intención, la verdad que estamos súper contentas con eso y a la vez es un poco lo que pasa o lo que explica de alguna manera que haya cierta dificultad en entender el proyecto. No es una sola cosa, no es una cosa tradicional, y a la vez a medida que vamos sumando producción, empieza a entenderse más cuál es la propuesta. Entonces, como esto recién está empezando, bueno, hasta ahora tenemos este podcast, ¿no? Esta ficción sonora, pero a medida que vamos haciendo más publicaciones y produciendo las otras propuestas, se va como complejizando y de alguna manera siendo complementario. En realidad, así como vos decías que la idea es que no sea una escucha pasiva, ¿no? Es un poco lo que nos mueve. Cuando nosotros hacemos estas producciones no estamos pensando en un entretenimiento con el podcast nada más,
sino también como una manera de profundizar la reflexión, de conocer nuevas autoras, de entender los vínculos entre problemáticas que nos atraviesan. Bueno, este es un poco el espíritu del proyecto, ¿no? Que por eso tiene esa bajada de ficción, performance y sociedad, ¿no? Como que no es el puro, la cartelera nada más. También hay un trabajo como de investigación que se propone al oyente. Sí, 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 sí. ¿No? Y a despertar la escucha, que nos lleva a un montón de lugares. Está Sí, bueno. Bueno, chicas, la sí. verdad, sí, dale, dígame, dígame. No, que en ese sentido yo iba a decir que también nos interesaba que este soporte sonoro convoque a gente mayor, digamos, que no está tan amigada tal vez con la tecnología, pero que sí tiene vínculo con la charla telefónica, con la escucha del radioteatro, y que o de la radio misma, y que de alguna manera esto con nueva tecnología, a través de nuevos dispositivos, no del aparato de radio tradicional, pero un poco propone ese tipo de vínculo, ¿no? De estar escuchando y que eso despierte tu propia reflexión de alguna manera. Entonces Claro, nuestra idea es que por la cuestión tecnológica apela un poco a los jóvenes acostumbrados al podcast, a toda una generación que tiene esta modalidad nueva ya incorporada. Pero también quisiéramos que pueda llegar a gente que por ahí ese vínculo no lo tiene tan dado con las cuestiones de la nueva tecnología, pero sí con el hábito de estar escuchando, ¿no? claro, sí. Revivirlo un poco. Es eso, es revivirlo, ¿no? Como que está ahí presente y por ahí como que no le ponemos tanta atención. Claro. Está buenísimo. Sí. Bueno, chicas, Bueno, yo muy agradecida por este espacio. Vamos a seguir viendo qué cosas están haciendo para replicarlas. Las buenísimo. felicito y, Gracias. y me encanta esto que proponen desde involucrarse con lo artístico para transformar. Un aporte, ¿no? Para el mundo. Ojalá, ojalá sea así. Sí, muchas gracias. Bueno, y Sí, estamos gracias por la entonces, invitación. estamos en contacto para pasarnos datas de ficciones sonoras y de cosas. Queda, Buenísimo. va a quedar, Totalmente. va a quedar subido este vivo y bueno, y por qué no, para futuras charlas también. Claro, cuando Gracias. quieran. Gracias a ustedes, felicitaciones. Gracias. Chao, Chao, chao. y gracias a todas las personas que se conectaron y que se quedaron charlando y que interactuaron y que charlaron. Les agradecemos un montón. Y vayan a Proyecto Prisma y a escuchar y a involucrarse. Gracias.